Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Foro 506. Definitivamente para mí es un gran placer y un honor tener una audiencia como la que nos recibe usualmente en sus casas o en sus trabajos para escuchar un poco lo que tenemos que decir y lo que tenemos que conocer de manos de las personas que saben. En este caso me complace muchísimo tener una vez más en esta que es su casa al profe Ariel, una persona que realmente de una forma muy sencilla, pero muy profunda nos hace entender las realidades que vive nuestro país a lo largo y ancho de esto. Profe Ariel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, un poco indignado y ahorita vamos a hablar de eso, pero siempre muy bien, me siento como en casa. Este espacio Foro 506 es un espacio que se está convirtiendo, es ya prestigioso porque es un formato muy innovador y un formato que atrae la audiencia y hace que la audiencia permanezca largo tiempo, hasta más de una hora, ahí conectados. Y eso es muy importante en este tiempo cuando personas no soportan ni tan siquiera un. Muchas gracias, profe. Bueno, voy a recordar, el profe Ariel es máster en tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en la enseñanza del inglés por la U Latina y es activista de la zona sur en la zona de Buenos Aires de Punta Arenas. Es propietario del canal Profe Ariel. Y partiendo de esta introducción, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con todo este asunto del MEP, de las pruebas FARO, y esto lo que yo llamaría una bomba que recientemente, muy recientemente, viene a salir a la luz pública y que tiene que ver con el adoctrinamiento o la clase de información que está poniendo el MEP en las manos de muchas personas. Y diría yo que de forma irresponsable, porque hay información que no puede ser procesada por las personas de cualquier edad. Y esta información sumamente sensible y sumamente delicada, pues está abiertamente en la página de ellos para consulta de cualquier persona menor de edad, niño o persona adulta que pueda sentirse ofensivo. Profe Ariel, a mí me gustaría preguntarle como primera cosa, ¿qué piensa usted de esa obra literaria que se llama El Rey de La Habana? Bueno, realmente voy a hablar sin filtros. Para mí me revolvió el estómago y hasta la fecha siente una impotencia, pero realmente yo quiero hacer un llamado, porque yo soy docente, amo la educación, docente por vocación por muchos años, pero además soy padre de familia y tengo una niña en primer grado y un niño en tercer grado. Y lo que la gente no ha entendido es cómo llega la categoría en una página oficial del MEP, que ahorita se están lavando las manos. Usted lo puede ver en los medios, ya bajaron esa publicación y se están lavando las manos por todo lado. Pero ¿cómo hace para llegar a un material explícito de tal magnitud a un canal oficial del MEP y luego con la etiqueta de que es para personas, para estudiantes de primer ciclo? Lo que la gente no ha entendido, hay personas que me llaman y me dicen, profe, pero es que es para secundaria. No, primer ciclo es de 6 aproximadamente, de 7 años a 9 años. Primero, segundo y tercero de primaria. ¿En qué mente? ¿Qué persona? ¿De dónde sale esta ideología? Y usted ve eso, lo que se escribió tan explícito que es realmente repugnante, es la palabra, y de un asesor nacional de español pasa todos los filtros, pasa las ediciones y se cuelga ahí. Ahora se pueden lavar las manos, pero esto se tiene que llegar, Costa Rica, Eduardo, tiene que llegarse a las últimas consecuencias. ¿Quién es el autor? Y tal vez más adelante vamos a hablar. ¿Quién es el autor intelectual de este tipo de ideología, de este tipo de iniciativas que la tratan a meter a veces camuflada, pero a veces de una manera explícita, porque eso es un descaro realmente? Yo creo que aquí podría hablarse de corrupción de menores y pero podríamos hablar muchísimo. Yo sé que el programa es muy amplio, pero aquí las implicaciones legales, yo no he visto que el PANI se pronuncie, yo no he visto que el Ministerio Público se pronuncie, la Defensoría se pronuncie, pero vea, ojo, don Eduardo, alguien que ha estado en las aulas por muchos años, le digo, yo llevo un material explícito de esos, incluso mucho más light, al aula, a niños de esos.
Vea, yo salgo con unas esposas a los días, de una vez me hacen un allanamiento, me agarran todos los celulares, todas las computadoras, pierdo el trabajo, me abren un proceso administrativo, nunca más trabajar para el gobierno y además un proceso penal y voy a ir a la cárcel. Mire, a mí esto me da pie para decir lo siguiente, profe, vamos a ver, yo lo que estoy asqueado, al igual que usted y creo yo que la mayoría de este país, es de la doble moral y la clase de porquería a la que nos han sometido a nosotros en cuanto a que, por ejemplo, ese lenguaje inclusive que parece que alguien tiene alguna atrofia muscular o alguna discapacidad cerebral para hablar de la forma que hablan, porque eso dicen que es inclusivo y eso es un respeto entre los sexos y el género y no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿de qué me estás hablando cuando subís esta clase de cosas a las redes públicamente? Y mire, y esto no se trata de un tema pareja. Y otra cosa es poner esto al alcance de unos niños que apenas están formándose y que están absorbiendo como esponjas y empiezan a ver que esto es natural. Entonces, por un lado tenemos al PANI, como usted lo decía, o podemos traer a la Defensoría de la Mujer alegando que el femicidio, que esto, que lo otro, o el PANI, el abuso de los niños, esto y lo otro, pero la página del MEP saca una publicación a todas luces que va en contra de toda esa hipocresía que se ponen a predicar y donde dice que hay agresión física, agresión sexual, donde hay Parafilias. prácticas que para muchas personas no son vistas correctamente. Yo no me meto en eso, la verdad es que no es mi tema, pero aquí el punto es, ¿qué es lo que estamos haciendo con la educación de este país? ¿Qué es lo que es el arma cargada que le estamos dando a un niño de 6, 7, 8 años para que después vengamos a decir, mire, es que la tasa de incidencia de embarazos a temprana edad es de tanto, pero ¿qué material les estás dando para que se llenen la cabeza? Entonces, a mí realmente eso es lo que me preocupa. Me iba a decir algo, perdón, profe, No, que lo no, interrumpí. que es que aquí no, es que aquí está hablando y el lenguaje que utiliza, ¿verdad? Yo voy entre paréntesis dice, conducta sexual conocida como necrofilia. O sea, y Expliquémosle a la habla, gente lo que es la necrofilia. aquí mismo dice, y el rey la asesina con un cuchillo, hechizo y copula con su cadáver. Y escribe conducta sexual conocida como necrofilia, ni tan siquiera le hace la categoría de trastorno. O sea, una conducta normalizando las parafilias. Y eso es porque hay muchas cosas ahí que no vale ni la pena replicar de lo explícito y lo repugnante que es. ¿Cómo es posible? Y no solo, vea, don Eduardo, y a mí lo que más me preocupa es la cantidad de lobby, de fans que esto tiene y que están en las redes diciendo que somos unos doble moralistas. Vea, yo le aseguro a usted que uno de esas personas, le aseguro, si tuviera una hija, ¿verdad? Y yo soy el docente y yo le llevo a hablar así, a normalizar la necrofilia, a hablar de parafilias ahí, a hablar de un texto de esos, vea, me meten a la cárcel. Esos mismos son unos hipócritas, son doble moralistas y ahorita andan defendiendo a capa y espada esto. O sea, Bueno, esto es increíble. No hay justificación. El MEP dice que ahora no tiene conexión con sus programas, no tiene conexión con el MEP. O sea, eso es una hipocresía también, porque está alojado ahí por uno de sus funcionarios y es para padres de familia, dice docentes y estudiantes de primer ciclo. O sea, esto es increíble. bueno, Eso tiene que rodar cabezas de alguna u otra manera. mire, y sale, vamos a decirlo, el exministro Garnier sale diciendo que él, siendo miembro propietario del Consejo Superior de Educación, desconocía eso. O sea, a mí que me vengan a decir que esto lo toman por sorpresa cuando es una persona que ha alentado todas estas cosas, mire, realmente es frustrante, es chocante. Y ahí yo me vengo a parar a la segunda pregunta. ¿Qué estamos haciendo a nivel de presupuesto nacional cuando el 8% del PIB se destina a la educación? O sea, más de un 22% del presupuesto nacional se destina a la educación. ¿En qué se está invirtiendo ese dinero? Tenemos un país arruinado, nos han arruinado, no solo económicamente, ahora moralmente nos tienen arruinados también. Y entonces, ¿se toma ese dinero para qué? Para alimentar esta clase de publicaciones
que a todas luces atentan contra la moral y las buenas costumbres de las personas. Y una vez más, yo no vengo a jugar de mojigato. Lo que yo haga en mi vida y en mi cama es en mi vida y en mi cama, pero de eso, ponerlo públicamente en una página oficial del MEP es lo que no se vale. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, muy importante la pregunta y vamos a empezar. La Constitución establece el 8%, el 8% que usted dice, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha gente habla de ese 8%, pero la realidad no se invierte el 8% en la educación. Tenemos que en el 2020 se invirtió el 7.4, ¿verdad? Sí, el 7.4, el 6.7 en el 2021 y viene el 2022 a una proyección de un 6.3 del Producto Interno Bruto, un 6.3. Ya ahí en ese, antes, en los años recientes, se habla de que Costa Rica es el país de la OCDE, que es el que más invierte del PIB en la educación. Sin embargo, ya ese 6.3 nos pone a competir con Chile, México y Argentina. Eso viene bajando por la complejidad y la crisis económica en que se encuentra el país y la deuda en la que se encuentra el país. Mucha gente no habla de eso, ¿verdad? Pero bueno, por ahí. Pero aún así, digamos que un 7% promedio, un 7% promedio, incluso un poquito menos promedio, es bastante, bastante alto. Entonces, siempre se ha preguntado, ¿cómo es posible que se invierta esa cantidad de dinero, pero que no exista un retorno? Ahorita los candidatos políticos hablan, lo de la prueba Faro, ahora las personas hablan y los candidatos políticos y los especialistas hablan y dicen, es que como que descubrieron el agua tibia. Esta problemática, esto que se está viendo hoy, que se hacen temas de momentum, se hacen temas del momento, se hacen temas populares, las personas dicen y lo ponen a nivel popular, pero esto, hay personas que hemos hablado de esto desde hace muchos años atrás. O sea, personas que se cierran, no quieren escuchar. La gran estafa, señores, y los que me están escuchando, no es la prueba Faro, no son los factores asociados. La gran estafa en la educación, se viene desarrollando desde hace años atrás y la gente no le presta atención, incluso la misma sociedad, porque yo voy a hablar, a mí me gusta hablar sin tapujos y sin reservas y sin filtros. Incluso nosotros mismos nos han llevado a ser parte de esa estafa educativa. ¿Cómo, profe? ¿Por qué me mete a mí en ese saco? Le voy a dar un ejemplo. Y le dice a alguien que trabajó en el MEP, y es alguien que trabajó en Sindeas, alguien que trabajó en técnicos, alguien que trabajó en académicos, alguien que trabajó en sistemas educativos en el extranjero y alguien que tiene un proyecto educativo privado. O sea, desde todas las perspectivas uno lo ve. Llegó un momento en que el padre de familia, y vamos a hablar de varios factores, de que el padre de familia se interesó más en la nota que en el aprendizaje. Ojo, don Eduardo, desde ahí viene un gran problema. Cuando nosotros no nos presentamos, no nos involucramos, no sabemos y nos interesa un resultado más que saber si se está formando un ciudadano competente, un ciudadano con habilidades, un ciudadano para enfrentar esta sociedad agresiva, estos mercados agresivos, demandantes, cambiantes. Cuando nos preocupamos por una nota. Y viene y le dice el docente, pero vea, esa nota refleja lo que, no, yo voy a hacer una queja, voy a poner una demanda, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, porque el mismo sistema en los últimos años empoderó, le quitó la autoridad a los docentes y empoderó a los padres de familia, un sistema permisivo, alcahuete, mediocre, de una oportunidad, de dos oportunidades, de tres oportunidades, de cuatro oportunidades. Ese sistema vino a crear todo un panorama, toda una estructura completamente mediocre. Y hoy la gente se asusta con esto de las pruebas Faro. No, esto es la punta del iceberg de un problema enorme. Cuando usted vea, don Eduardo, si usted tiene un estudiante, si usted tiene un hijo, y su hijo se le pagó ahora desde a veces desde estructura de kinder, que vienen programas para eso,
para enseñarle, por ejemplo, inglés, que es lo más fácil de visualizar. Kinder, preescolar, inglés. Primaria, inglés. Súmele los años. Secundaria, inglés. Para que llegue y le hagan una prueba TOEFL o TOEIC, cualquiera de esas pruebas, y se quede en la primera banda y más bien trate uno de hablarle y no sepa ni los colores, eso es una estafa en las narices de los padres de familia. ¿Cuántos dineros en los docentes? ¿Cuántos dineros en aguinaldos? ¿Cuántos dineros en programas invertidos? ¿Cuántas asesorías en todos esos 11, 12 años para que no haya un retorno? Ahí está el PIB metido, ahí, ese porcentaje que usted me dice, ahí está. Entonces, y ahí se replican todas las áreas. Correcto. Eso nos lleva entonces a que esto de la educación es un tema estructural. Yo traje el tema de las pruebas FARO, que ahorita podemos retomar, Correcto. porque yo creo que no hay coincidencia en una cosa y en la otra. Creo que, vamos a ver, se ha debilitado la estructura desde hace muchos años, como usted bien lo apunta, para desarrollar muchachos sin criterios, muchachos sin... ¿cómo se llama? Y que estén metidos en una ideología, meter muchachos como en un saco que no puedan pensar más allá de lo que ellos quieren enseñar. Y ahí es donde yo vengo con la comparación de una cosa con la otra, para ver si no estoy muy claro. Tenemos un problema estructural donde, como usted lo apunta, tenemos 11, 12 años y por poner un ejemplo, el inglés, y los muchachos saben sin saber inglés. ¿Por qué no se está abordando desde la conceptualización del plan de estudios desde que se está en el maternal, algo que consecuentemente se lleve durante la primaria y la secundaria para tener a estos muchachos preparados en un sistema académico que les sirva para enfrentar el futuro? Entonces les enseñamos a muchachos, primero con métodos de hace 2 siglos, el método de enseñanza de hace 200 años, y segundo, todo el material que les incorporamos en los estudios es también de hace 2 siglos. O sea, perdónenme, yo no minimizo ni menosprecio el aprendizaje de la historia, porque si uno no conoce la historia, no puede conocer muchas cosas de lo que es su realidad y de lo que viene al futuro. Pero ¿a dónde nos estamos enfocando para preparar a estos muchachos para el futuro? Y ahí es donde viene el tema de las pruebas FARO. ¿Cómo puede ser posible que si la prueba FARO está hecha para entender si hay un aprendizaje o para valorar el aprendizaje que han tenido estos muchachos, se utiliza para hacer prácticamente un estudio sociodemográfico de los alumnos, y resulta que esto coincide? Yo no sé si yo soy muy mal pensado o no. Estamos hablando de que en el 2019 se ratifica la firma del convenio con Cuba de educación, y resulta que ahora en el 2021 se ratifica un convenio del marco de la cooperación del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, con el Instituto Cubano de Radio y Televisión para el intercambio de materiales audiovisuales. Y dígame si no es el SINAR el que ha estado dando lo que es la plataforma para la enseñanza de los colegios vía virtual. Entonces, yo no sé si yo soy muy mal pensado o conspiracionista, como me dice mucha gente a mí, pero a mí esto me parece una casualidad muy, muy, muy casual. O sea, por un lado tenemos un debilitamiento de las estructuras educativas, por el otro lado tenemos la influencia de personas y de ideologías ajenas a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, y ahora se están apoderando de los canales de enseñanza. Entonces yo me digo, ¿será que estos eruditos de la educación que se han apoderado de esos mandos medios y de esas comisiones del Consejo Superior de Educación, etcétera, tienen alguna mano ahí que ver y están haciendo todo esto adrede para debilitar el sistema y realmente tener condenada a la pobreza, a la miseria, al hambre, a nuestras futuras generaciones? ¿Por dónde anda esto? Esto yo lo he desarrollado en mis redes sociales, y esto es un plan de adoctrinamiento puro y crudo y sin asco, como decimos nosotros. El asunto aquí que más me preocupa, porque yo sé que todos los que me están escuchando ya están bombardeados y saben la gravedad de lo que pasó, ¿verdad? O sea, ellos ya saben que esto es muy, muy grave,
Pero esto, y como le decía, por supuesto que tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, se supone que las pruebas FARO, se hace un cambio millonario, ¿verdad? Se hace un montón de estructuras y se supone que las pruebas FARO vienen a medir el dominio de habilidades. Ese es el cambio. Las pruebas de bachillerato medían si tenía el estudiante o no tenía un conocimiento específico. Y ahorita podemos, si usted gusta, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde usted quiere enfocar eso. Podemos ver la diferencia y qué opino yo del cambio de pruebas de bachillerato a pruebas FARO. Pero bueno, se supone que esto era un upgrade, ¿cómo se puede decir? Sí, sí, una Subir mejora. una mejora que iba a subir y viene, y qué dominio, qué habilidad para la vida. Estos factores asociados, si la persona tiene patio trasero, si la persona tiene tele, si la persona o sea, ¿qué es eso? Yo lo que veo, varios padres de familia me han dicho a mí y me dicen, se sienten burlados. Realmente, ¿saben por qué? De los que nosotros tenemos en nuestro instituto, los padres de familia se sienten burlados, porque dice, bueno, nosotros nos preparamos bastante, se preparan los estudiantes, y y eso es del socialismo. Es típico, es un denominador común. El socialismo mata el incentivo. ¿Y a qué me refiero? Aniquila el incentivo. ¿Qué me refiero? Que no hay incentivo para usted crecer, porque al final todos van a tener una retribución pareja. Ellos lo que sienten con estas pruebas y este tipo de sistema educativo al que estamos apuntando es que todos, ¿de qué le valió esforzarse tanto a un estudiante si al final le van a preguntar qué tiene en la casa? Ese es el punto, ¿verdad? Y esto es adoctrinamiento puro, parejo. A mí me sorprendió. Yo he visitado los países donde vienen estas ideologías, y ahorita que usted mencionó Cuba, yo he estado en Cuba, he visto los programas, he visto cómo se ensalza realmente y hasta canta a mí himnos a las personas que en los programas educativos, y para ensalzar el programa de ellos, a eso nos dirigimos. Si nosotros no prestamos atención, a eso nosotros nos vamos dirigiendo, y eso es realmente preocupante. Y espero, Costa Rica es escándalo de 3 días. Espero que esto no se quede en un escándalo y que realmente los padres despierten, y que ojalá que sea esto, que es un tema polémico y de momento y popular, pero que yo voy a insistirle, y no sé si le voy a atravesar el caballo, pero yo me voy a agarrar de este tema para llevar a los padres y a los docentes al problema real, y que las personas le presten atención y todos seamos actores en crear un cambio y una presión para una reforma y un cambio en el sistema educativo. Eso, voy a hacerle varias observaciones de acuerdo a eso. Lo primero que me llega a la mente es lo siguiente. Vamos a ver, tenemos a un político de turno que llega a la silla presidencial cada 4 años, pero es de turno porque él está 4 años. Sus Correcto. ministros no duran 4 años, están meses o a lo sumo 2, 3 años. Entonces mi pregunta es, si este cambio o este adoctrinamiento se viene orquestando, y este debilitamiento de las estructuras académicas y se viene orquestando hace varios años, ¿desde dónde se orquesta? ¿Quiénes son los que están metidos detrás de esto para debilitar esto? Porque resulta que lo que yo siento es que este gobierno que está ahora de turno, que ya ahorita sale, lo que está haciendo es ejecutando algo que ya tiene una secuencia de pasos establecidas desde hace 10, 15 años, 20 años tal vez, no sé, para llegar a donde está hoy. Y que lo que estamos viendo hoy es nada más casi que estamos viendo que está aflorando la planta, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se orquesta esto? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? ¿Cuáles son esos mandos medios? Porque tiene que ser alguien que está instaurado ahí permanentemente y no en cambio de gobierno, que no depende de ese cambio para estar ejecutando esto. ¿Cómo es que se está haciendo esto, profe? Vean, y aquí, excelentísima pregunta, muy, muy buena pregunta, y se lo voy a dar con ejemplos y con ejemplos y contextualizados, lo que usted me está diciendo. Las personas creen y las personas tienen la mala concepción de que el PAC es el culpable de todos nuestros males y lo que nosotros estamos pasando. No, aquí hay gente que mueve los hilos en el país, y por asuntos obvios, no puedo decir los nombres, pero las personas van a saber ahorita
¿Cuáles son los nombres? Hay personas de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y mayormente del PLN detrás, que ahorita no son candidatos, detrás de cámaras y detrás de las cortinas que están moviendo los hilos. Son familias, son personas incluso que han manejado el país por hace mucho tiempo. Ellos tienen esta ideología, la ideología que la gente cree. Son, son tremendos, ¿verdad? Estas personas, porque estas personas, por un lado, juegan con crear una población dependiente y una población no pensante para que voten por ellos, mientras que coquetean con esos amigotes que se le llama el capitalismo clientelista, ¿verdad? Que nosotros conocemos, capitalismo de clientelotes. Entonces, esa fórmula horrible, esa fórmula diabólica, ¿verdad? Que mientras coquetean con estos amigotes capitalistas, por otro lado, utilizan esta filosofía y esta ideología de justicia social, de asistencialismo, para tener unos votos siempre y que vuelvan a votar. Vean estas elecciones, no hay precedente, hay personas que no hay precedente que sirva, no hay nada, ya cambió, ya es diferente, ya esto, ya lo otro, y vuelven otra vez a las fórmulas que nos tienen a nosotros arrodillados. Ahora sí, vamos a lo que sigue. Estas personas ponen personas en la educación, a cargo de la educación, para poder introducir esas ideologías. Vemos a un ministro que le hizo mucho daño realmente al sistema educativo, un ministro que si usted lo ve, cómo debate con personas, cómo se expresa en las redes, que ya no tiene vergüenza de lo que él era. En su tiempo tuvo reservas, y yo sé que usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? O sea, él en un tiempo tuvo un poco de vergüenza, ya él se descaró de lo que es él y lo que piensa y la forma en que él piensa, y eso le hizo mucho daño y realmente le hace mucho daño a la educación. Estas personas creen en la ideología del pobrecito. Estas personas no creen en personas realmente altamente que merecedoras de algo. Por ejemplo, yo voy a dar y ahí me interrumpe, si estoy hablando mucho, ahí me interrumpe, no hay ningún problema, pero bueno. Creo que todos los que nos escuchan van a estar felices de escuchar lo que usted tiene que Sí. decir, porque para eso es la entrevista. Ok. Adelante. Entonces, por ejemplo, en mi zona, ojo, en mi zona, yo creo que más bien las personas han insertado en los últimos años a las personas que son inútiles. Y en el sistema educativo, primero a nivel social, ¿verdad? Y luego en el sistema educativo, igual les van metiendo que son inútiles, que ellos por sí mismos no pueden alcanzar su potencial si no es con ayudas o algo. Mientras que otras personas se esfuerzan y otras personas no se esfuerzan, al final ven que siguen teniendo las mismas becas. Las becas, los incentivos ya no son porque lo merecen o porque lo alcanzaron a través de algún esfuerzo, sino porque no todo lo tienen que tener, porque el contexto social educativo es diferente, porque el acceso es diferente, ya todo lo tienen que tener. Entonces vamos formando esa cultura que ya se vio antes aquí en esta zona. Tenemos en esta zona, yo amo la cultura indígena, por ejemplo, y aquí hay territorios indígenas, 5, algunos dicen que 6, pero eso está en una polémica. Pero bueno, las personas es retomar, y los he escuchado a ellos, no queremos más que líderes indígenas, que el gobierno nos tire ayudas y nos trate a nosotros como inútiles, que si no tenemos esa ayuda no podemos salir adelante. Nosotros queremos que nos manden las herramientas para poder nosotros salir adelante, porque los activistas y los líderes de aquí, indígenas, dicen ellos, porque esta ideología nos ha llevado a ser de los cantones más pobres del país. Esto no es que estoy hablando conspiración. Esto yo no es que estoy hablando de algo que, podría pasar. No, es un dato documentado. Buenos Aires de Punta Arenas documentado, donde esa ideología lleva a lo más a lo más pobre, lleva a pensar familias que tenemos. Conozco familias que creen que la única forma, vea Eduardo, que es delicado, que la única forma de salir adelante y tener su futuro asegurado es teniendo bastantes hijos. ¿Por qué? Vea lo delicado. ¿Por qué teniendo bastantes hijos? ¿Por qué? Porque tienen asegurado
todos los subsidios, 1, 2, 3, 4, 5 becas, y yo conozco personas que hasta la madre se mete a estudiar para obtener estos subsidios, ¿verdad? Y se quedan algunos, ya algunos no se preocupan porque con solo la asistencia van a obtener todos esos subsidios, no exige eso. Esa ideología ha venido socavando. La gente piensa que la prueba Faro es ya el descaro. Eso ha venido socavando, socavando, socavando. ¿Y qué es lo que quieren recopilar? ¿Qué información quieren recopilar? ¿Cuántas personas pueden mantener en esa forma o cuánto los llevan a ese nivel? Eso es súper preocupante. Claro, sí, sí, ellos lo que están haciendo es un sondeo para ver su masa crítica, cuál es el segmento sobre el cual tienen que trabajar y ahondar esta crisis. Yo escuché una frase que la verdad que me parece muy acertada. Dice que muchas veces el Estado te quiebra las piernas y después te vende las muletas. Y Y hay que esto darle yo, gracias por las sí, muletas hay que que le vendió. agradecerle tras de él. El tema es este, el tema es que el Estado está conformado por individuos y esos individuos somos nosotros. Quiere decir que si el Estado que tenemos es como está, es porque eso refleja lo que somos nosotros como personas. Y creo que aquí lo más importante que tenemos que recalcar es que estamos haciendo nosotros como individuos de una sociedad para hacer que esta sociedad cambie. Que todos decimos, es que el presidente, es que el ministro, es que el otro, pero ese era alguien que estuvo sentado en un colegio o en una escuela y es alguien que tiene una familia y es un ciudadano como todos los demás, pero colectivamente hemos llegado a eso. Lo que usted decía, ¿qué se puede esperar de un exministro de educación que se exprese como se expresa o que permite que sus hijos hagan las indecencias que hicieron hace unos años cuando prendieron fuego en este país? ¿Qué se puede esperar entonces de la gente que cuando uno escribe en redes salen a insultarlo o salen a decir un montón de cosas de uno? Entonces, si el mismo exministro pone el precedente, ¿qué se puede esperar de los seguidores que tiene? Aquí yo veo una cosa importante que vos tocaste y que tiene que ver con la estructura eh, o con el socavamiento de las estructuras académicas. Creo y considero que deliberadamente se está minando, eso usted lo está confirmando, y creo que lo que siempre han buscado, simple y sencillamente, usted lo dijo, son marionetas. Son títeres de un circo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estructuralmente, la estructura sigue igual. Imagínense que este exministro tiene propiedad en el Consejo Superior de Educación. Entonces, ¿qué podés esperar que cambie? Si podés cambiar 3 veces o 5 veces al ministro, podés cambiar todo lo que querás si el Consejo Superior de Educación está tomado. Ahí es donde viene el problema y eso es lo que los costarricenses no entendemos, porque nosotros lo que vemos es la cara que sale en la fotografía o la cara que sale en las noticias del mediodía, pero no entendemos que hay fuerzas muy poderosas detrás, con intereses muy poderosos detrás, obedeciendo a fuerzas y poderes mucho más poderosos detrás para manejar estos hilos. Pero entonces llegan las votaciones y tengo que decirlo cruelmente, nos tienen en una economía de guerra, en una economía de hambre, nos dan unas latas de zinc, unos diarios o nos recogen en la buceta para ir a votar y volvemos a votar por todas aquellas personas que no van a hacer ningún cambio, que van a patear la bola y van a dejar eso para recibir lo que tengan que recibir y se quedan. Ah, pero usted le dice, mire, tal candidato le está diciendo algo que nadie quiere escuchar porque es lo feo y es lo que hay que hacer, pero de ahí, por eso no voy a votar porque no me va a dar ni el diario, ni el arroz, ni las latas de zinc. Es una cruel realidad y tal vez suena muy feo que yo lo diga, pero es que conforme nosotros andemos en el problema, más dependientes nos hacemos de esas soluciones. Entonces, ahí es donde viene. Esas elecciones, esos criterios, es lo primero que nos minan a nosotros. No nos dejan pensar. Lo fomentan desde la educación básica para que cuando nosotros tengamos poder de decisión, ya lo que tenemos es un lavado cerebral porque nunca desarrollamos un pensamiento crítico. Y ahí es donde empiezan a sacar todo esto. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros los costarricenses para no seguir en este camino? Don Eduardo, vea, yo ahí voy a asumir responsabilidad y
Yo pienso que ahorita estoy tratando, no sé si es como una redención o no sé, de lo que pasó. Yo por 2 décadas he rechazado todo puesto, toda, y todavía lo sigo hasta ahora porque lo hice esta vez, pero ya existe una proyección diferente porque estoy trabajando desde otro franco, que yo creo que es más letal, más eficiente y la gente ha visto los resultados y los va a ver. Pero bueno, yo creo que es que no nos hemos involucrado. Personas hemos dejado y hemos dicho, la política es corrupta, la política es mala, la política no sirve para nada, todo el que se mete en la política se convierte en un corrupto, no lo haga, no lo haga. Y a quienes hemos dejado, y aquí enlazo lo que usted dijo ahorita, vea, hace un ratito, vea, ¿quiénes son los que toman las decisiones de nuestro país en este momento? ¿Quiénes? Existen políticos que tienen a sus hijos, ojo, vea lo que le voy a decir, vea lo peligroso. Existen políticos que han recibido y pensionados de lujo, los que mueven el país, tienen a sus hijos. Sus hijos crecieron viendo cómo sus padres manipulan y manejan como números al resto de la población. Los manejan como números, como masa votante. Ellos crecieron viendo eso. Además, los mandan a colegios privados, reciben una educación de enseñanza privada y de ahí pagándole todo, de ahí creyendo, porque así es, creyéndose de un nivel superior y un nivel pensante superior y que los demás son inferiores, que tienen que ir obedeciendo las estrategias que ellos van creyendo, los convierten en estrategas, salen de ahí, se colocan en los mejores puestos a nivel de educación pública, vean qué interesante, vuelven de ahí y de ahí se colocan en los mejores puestos y de ahí brincan a a vivir de la política nuevamente. Vea el ciclo. Y nosotros no hemos roto ese ciclo, no nos hemos interpuesto ahí. Por eso es que a ellos les sirve que la educación pública siga como está. Qué increíble. Los que toman decisiones en este país, vaya, búsquelos, a ver dónde están los hijos. Vaya, búsquelos, a ver si están en los lugares donde hoy ellos toman decisiones. No, ellos están en las universidades, perdón, en los colegios privados y de ahí brincan y los colocan a tomar decisiones siguiendo el modelo que vieron con sus padres y con su raza política. ¿Cómo se rompe ese ciclo? ¿Cómo lo rompemos, Eduardo? Dígame usted. Yo creo que cómo se rompe ese ciclo. En este país, si no llega, hay dos cosas que tienen que pasar acá. Primero, un presidente, un poder ejecutivo que represente valores nuevos, que rompa con todos esos antivalores que tenemos antes, porque gente buena sí hay. Yo no puedo decir que todos los políticos son así, que todos son así, porque eso no es correcto. Ahora, ¿cómo se rompe esto? Primero, un ejecutivo que convoque realmente proyectos de ley con una asamblea que esté apuntada en cambiar esta realidad, porque si esto no se hace a través de leyes, pocas cosas se van a poder hacer. Y lo más importante que le voy a decir es la recuperación del poder judicial, porque lastimosamente en este país no va a pasar nada. Mientras los magistrados, por no pasar la ley de empleo público, por proteger sus propios intereses, no va a pasar nada. Mire, hoy no vamos a tocar ese tema, pero temas como estos, no, que no se tome a mal lo que voy a decir, pero si usted nota, los casos de corrupción que han sucedido en estos últimos momentos, en estos últimos meses, ¿quiénes han ido a prisión? Los empresarios. Y o sea, van a prisión los empresarios, que son los corruptores, pero no van a prisión los funcionarios públicos que se dejaron corromper. Ahí sí pudo haber cortado. Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo vos a mí? A ver, yo puedo llegar a ofrecer dinero como empresario. Si a mí nadie me lo recibe, puede haber un delito porque yo ofrecí el dinero. Pero en el momento que me recibieron el dinero, el grado de responsabilidad del funcionario que me pone el sello es todavía mayor. Ah, pero están presos los corruptores, pero los corrompidos no están presos, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué te dice esto? Ahí empezás a dudar del sistema judicial que tenés. Y empiezas con un montón de tecnicismos, que yo no soy abogado, ni soy nada de eso.
con unos tecnicismos que lo que hacen enredar la cosa. Entonces vos me decís, yo puedo llegar a la función pública con el mejor de las intenciones, que si yo tengo un sistema judicial como está solo está velando por sus propios intereses, nada en este país va a pasar. Esto requiere un cambio de actitud y requiere un cambio de pensamiento de cada uno de nosotros como ciudadanos, como individuos de una sociedad civil que aspiramos a un cargo público para hacer un cambio en nuestro país, no para ver cómo me pego y la palabra es de la teta del Estado. A eso es lo que llegan. Cuando vos hablas de personas que están encarnadas en la función pública, con una trayectoria de 20, 30, 40 años en la función pública, con 2 o 3 generaciones adentro, man, vos tenés un problema ahí de arraigo, que eso no lo extirpas así de fácil. Eso tenés Correcto. que manejarlo desde la vía legal para poder deshacer todo eso. Y más allá de la vía legal, le voy a decir algo, doctor, profesor, que yo sé que ustedes saben, es moral. Es desde el punto de vista moral, porque si yo moralmente no tengo valores para llegar a ser lo que comprende ser un servidor público, yo lo que voy a llegar es a servirme a mí, no a servir a los demás. Entonces nosotros tenemos que cambiar como individuos moralmente para que el resto empiece a cambiar. Y a mí eso es lo que me preocupa, eso es lo que me preocupa. Así es como y vamos a las... Y vamos a enlazarlo con con las pruebas FARO, que es el tema como la carnada para llevar a las personas al daño realmente profundo. ¿Cuántas personas sabían lo de la prueba FARO? Y ahora nadie sabe nada, nadie sabía nada. Esto tiene que llegar, y padres de familia y las personas que me están escuchando, todos, esto tiene que saberse. Tiene que llegar quién, de dónde salió, cuántas manos tocó, cuántas personas sabían de esto. Y ahí es el problema que yo le acabo de decir, de esa red. ¿Cuántas personas sabían de esto? Ahora el Consejo Superior de Educación no sabía nada, la UCR no sabía nada, Control de Calidad no sabía nada, el presidente no sabía nada, la ministra no sabía nada, la viceministra no sabía nada. ¿Cómo es esto posible? Esto es increíble. Y ahí adentro hay un montón de dinosaurios y la gente sabe lo que hacen estos dinosaurios, pero ellos se creen intocables. Ese es el problema. Se creen intocables. Destituir un funcionario del MEP, vea, yo que estuve ahí, es una tarea titánica, titánica. Los únicos casos que son eficientes es el asunto por denuncia por violación o una cosa así, ¿verdad? O por abuso. Pero de ahí, por cosas de estas es sumamente complejo. Incluso hay personas que se han tratado de meter en esto y salen restituidos y tiene que pagarles el Estado la restitución y todo. O sea, ese es un problema estructural profundo. Si usted me dice, vea, Ariel, ¿por qué no lo ponemos vamos a hacer un ejemplo, ¿por qué no ponemos al profe Ariel vea lo que pasaría, en una posición de toma de decisiones en el MEP? Ahí, para lo que yo creo, para hacer realmente un cambio, ahí sería un zafarrancho a nivel país, porque viene un asunto duro con los padres de familia, viene un asunto duro con los profesores y viene un asunto duro con los sindicatos para hacer la reforma que se tiene que hacer. Ojo, y ahí no son asuntos populares, hay gente que ahorita habla de las pruebas FARO. Vea qué interesante. Muchos ciudadanos hablan de todo esto, pero en el momento que les toque aportar algo y que les toque asumir responsabilidad y cortarles ese algo, se lanzan a las calles porque quieren retomar ese algo que tenían antes, que es lo mismo que ya de este sistema corrupto y viciado. No sé si me explico, ¿ya qué profundo eso? Totalmente. Y vuelvo a recalcar, o sea, para la gente que nos escucha, si nosotros no cambiamos como personas, nada de lo que está pasando va a cambiar, porque el cambio empieza por mí como individuo y después se hace colectivo. Pero entonces pasa esto. Mire, yo estoy seguro que muchos de los profesores que están en el MEP tienen las manos atadas. Usted mismo que estuvo en el MEP. Mucha gente, no, quédese quedito, quédese calladito, quédese ahí en la esquina, porque hay mandos que lo están haciendo. ¿Cómo me va a decir usted que el Consejo Superior de Educación no sabía de esto que se está haciendo con las pruebas FARO? Y esas pruebas FARO que las estaban anunciando con bombos y platillos desde hace
no sé cuántos meses o años de que se iba a Edgar. cambiar, Ujú. porque era como como reloaded, ¿verdad? Era como una opción recargada Sí. de la bachillerato que al final terminó siendo, mire, esto es el caso UPAD 2.0, así de fácil. Esto debería ser penal, la verdad, porque esto ya llega a un punto donde se está solicitando información sensible que no se sabe ni siquiera para qué se está usando. Todavía, si vos me hubieras dicho que esto era un censo hecho por el INEC para conocer la realidad de las familias costarricenses a través, todavía yo eso lo creo. Usted me diga que disfrazan las pruebas FARO de algo que es cualquier cosa para sacar información a todas luces con fines electorales, probablemente que tal vez no sean para estas elecciones, pero sí les va ayudando a minar el camino para las próximas elecciones, entonces empezamos a tener estas cosas. A mí realmente me preocupa y me preocupa más el grado de miopía e ignorancia que tenemos nosotros sentados en un escritorio, porque así nos van distrayendo. Hoy fue las pruebas FARO, al otro día sacaron lo de las municipalidades y Ujú. ya todo el mundo se le olvidó lo de las pruebas FARO. Mañana hay que ver con qué sale. Entonces, nosotros no podemos ser tan cortoplacistas de mente y nosotros tenemos que entender lo que está pasando colectivamente con esto. Ahora, ¿qué considerás vos que tenga que tener el próximo gobierno, el plan de gobierno para empezar a cambiar esas estructuras debilitadas? ¿Qué consideras, qué características tiene que tener esta persona? Número Pues el uno, presidente y todo su sí, gabinete, ¿no? número uno, la, ningún plan de los que yo he leído, ni ningún candidato, se le mete duro al tema de educación. Ahorita están hablando porque es el momentum, es el tema que le está llamando la atención, están hablando y están hablando de estructuras. Ninguno. Tiene que formarse un equipo fuerte de carácter y con personas realmente de conocimiento y que tomen decisiones que tal vez y no es una decisión, esto es un plan que tiene que crearse porque como hemos demostrado en este programa, esto es una estructura muy fuerte que hay que comenzar a extirparla y eso toma un plan y un plan de acciones a corto plazo y también a largo plazo, con resultados a largo plazo. Pero en Costa Rica, este tema de la educación se toma tan a la ligera y con tanta burla que veamos a Carlos Alvarado, a quien nombra de ministro. Eso es una burla. Estamos en crisis educativa y a quién nombra de ministro. Una burla. Y la justificación que da es que va a colocar a un viceministro que sí sabe de educación. O sea, eso es una burla para todos nosotros colocar un jerarca que no sabe. Y ese es el problema. Están en el MEP, están un montón de puestos de tomas de decisiones importantes solamente por decisiones políticas y no por capacidad de acción, sino por favores políticos. Mientras esto no cambie, la educación de nosotros va en picada. Esto va en picada, disfrazado, el método memorístico, y lo digo con propiedad porque yo recibo mis estudiantes aquí en el instituto, el método memorístico prevalece disfrazado de todo lo que han tratado de hacer ellos en Faro y todo eso. En el sistema educativo prevalece el sistema memorístico. Eso es un echar agua en un canasto. Nada, va a seguir mientras no haya una reforma y una reestructuración seria y personas que tomen decisiones en puestos serios que realmente sean, esto va a seguir. Y lamento decirle, no veo ahorita para para esto no lo veo, esa raza política en el sistema educativo. No lo veo, lastimosamente. No sé si seré pesimista, pero ahorita no lo veo. Y yo creo que la sociedad tiene que involucrarse y comenzar a presionar para este cambio, porque hay muchos que están cómodos de esta manera, les gusta esto, pero no están cómodos cuando ya se enfrentan sus hijos a una sociedad competitiva donde saben que se les retornan a sus casas, están ahí hasta los 30 años, 25 años, que no hacen nada y no son productivos. Ahí sí ya no están cómodos y quieren retroceder el tiempo, pero no se puede. Sí, yo al menos sí vi en un plan de gobierno, sí se tocan temas importantes sobre la metodología de enseñanza y sí se toman temas como
el tipo de carreras que se tienen que empezar a impartir, como las STEM, ¿verdad? Las científicas, tecnológicas, etcétera. Yo he sido muy crítico porque al final nosotros terminamos la escuela, terminamos el colegio, estamos en la universidad y ya somos adultos y financieramente hacemos un desastre. Entonces, ¿por qué esas cosas no se pueden empezar a dar desde la escuela? ¿Por qué no se enseña, no sé, manejo de presupuesto desde que uno está en primer grado, desde que le dan la mesada los 1,000 colones para que se compre una empanada y una coca en la soda? ¿Por qué no se puede empezar desde ahí a prepararlos para esas cosas? Es, Precisamente por lo que hemos venido hablando. Necesitamos, nosotros no, el Estado, como se ha conceptualizado, necesita tener personas sumidas en la pobreza y en la ignorancia por un tema de números, como lo decía usted, que son votos electorales. Te quiebran las piernas y te dan las muletas en el mejor de los casos, porque si no, generalmente te las van a cobrar y caras, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, lo que vos decías, por tener más hijos, accedo a bonos, accedo a esto, accedo a ayudas, y al final de cuentas, ese es la ayuda más cara que le puede salir a uno. Entonces, a mí realmente me preocupa. Yo sí siento que en el horizonte sí pueden haber fuerzas y voluntades políticas de partidos no tradicionales, te lo digo. No sé qué tanto pueden llegar a ser si ya hay una raíz tan profunda en esos mandos medios o en esas manos que mueven los hilos para poder sacarlos. Y cuando yo voy y veo a un poder judicial que simple y sencillamente no se interesa por impartir justicia, realmente uno llega a empezar a cuestionar el Estado de Derecho en el que está. Pero yo creo que si hay algo que tenemos que dejarle a la gente claro hoy, profe, es que la gente tiene que preocuparse, ir a leerse esos planes de gobierno, entender, el tema de hoy de nosotros es educación, ir a entender qué es lo que dice cada plan y realmente ver hacia dónde va a mover su dedo el día de votar, porque realmente yo te digo sinceramente, vos hablabas hace un rato del PLN, por ejemplo, o hablemos del Cusco, hablemos del PAC, que son las tres fuerzas, digamos, tradicionalmente más grandes que hemos tenido. Yo realmente, cuando escucho hablar, y voy a decirlo así, a Figueres y le preguntan los temas medulares de lo que está pasando en nuestro país, y dice, no es momento de tocar la función pública o el tamaño del Estado, y más bien te dice que hay que aplicar más impuestos y te dice esas cosas, vos decís, y entonces, ¿para dónde vamos? O sea, vamos a lo mismo. Entonces, ahí es donde yo creo que el deber de nosotros como ciudadanos es realmente preocuparnos, participar activamente, y si no va a coger banderas y no va a gritar las consignas de un partido, por lo menos que se lea el plan de gobierno para saber cuál es el que reúne las afinidades, por lo menos conceptuales de lo que uno quiere de un gobierno. Pues yo sí creo que sí hay opciones, no sé si son las más populares, pero sí hay opciones que podrían promover un cambio, y es un cambio que necesitamos, a todas luces lo necesitamos. Me gustaría eh, con porque el papel aguanta, ¿verdad? Muchas cosas. Yo con una conversación, aquí en mi oficina me visitó alguien, un candidato, y estuvo aquí y no aguantó mucho, porque la gente viene y trae cosas, pero cuando ya uno le dice cómo, cuándo y dónde, y ese es el contexto, ya comienza me explico, ya, entonces uno se da cuenta que no sabe el problema, sabe que alguien le redactó algo, alguien le escribió algo, pero no sabe, y realmente cuando uno los escucha hablar, sabe que no tiene intención realmente de cambiarlo. Por eso yo digo que sí tengo la fe que va a cambiar, pero ahorita, en estos tiempos, confiar como en alguien todavía realmente no, porque es que esto es más profundo. Vea, y hay otro tema que yo no quiero que se me escape. ¿Quién está a cargo? Y yo lo hablo como docente, que trabaja también como docente en el sistema público. ¿Quién está a cargo de nuestra? Si usted dice, bueno, es que ¿cómo hacemos para que los estudiantes reciban educación de calidad desde el inicio, verdad? ¿Quién está a cargo de esa educación? En mucho caso,
cuánta dignidad tiene la educación, la docencia en el país como carrera, por qué las personas estudian educación, qué tipo de universidades son las que imparten esa carrera, qué tan buenos están siendo los egresados de esa carrera en la cual está a manos la educación. Muchos que yo conozco no son ni por vocación, ni porque querían, ni hay un filtro para que estén ahí, simplemente es porque no existe otra opción y necesitaban empleo y es lo más barato, es lo que impartieron en las áreas rurales, es lo más fácil de dar. O sea, no existe una dignificación de una de las carreras más importantes que es la que va a ser para mí trascendental en el cambio de esta crisis que está en el país. De ahí falta. ¿Cómo vamos a formar estudiantes críticos si el que lo está formando no es crítico? ¿Cómo vamos a formar un estudiante bilingüe si el que lo está formando no es bilingüe? ¿Me explico? O sea, esto es complejo, esto no es tan fácil y no se ve cambio para no se ve un cambio, no se ve una ruta para una reestructuración profunda. Hay un elefante blanco, vea, una persona, un alto jerarca me escribió, pero obviamente por confidencialidad. Y uno de los foros en los que yo estuve me escribió aparte y me dice, vea, usted tiene razón, porque no di porque esta fundación es muy poderosa y me dicen, ándase con cuidado con esta fundación. Esta fundación, realmente es un elefante blanco. Esta succiona plata del Estado, esta fundación, diciendo realmente a niveles internacionales que está formando estudiantes con habilidades en las TICs, en las tecnologías de información y la comunicación, cuando realmente cuando uno llega a los centros educativos lo que ve es un montón de software, un montón de hardware, computadoras, profesores que no saben de enfoques pedagógicos y al final estudiantes que llegan a jugar a la computadora, donde hay millones de dólares que se están yendo en esos programas. ¿Quién le va a meter mano a eso? ¿Quién? A esos millones y millones de dólares. Sí, definitivamente creo que el cambio más grande, una vez más, redundo en esto, empieza por nosotros cuando empecemos a cambiar nuestra idea de lo que es la función pública, porque si nosotros no tenemos ese criterio, llegamos ahí a ver cómo aprovechamos y cómo sacamos esa plata para beneficio propio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es condenando generaciones completas al fracaso. O sea, es un país con una pobreza estructural del 20%. Estamos hablando de tasas de desempleo del 17%, 18%, cuando no estamos poniendo la atención a la tasa del empleo informal, por ejemplo. Si usted suma el empleo informal, ese número no es estadístico, el 17-18%, o el subempleo, por ejemplo. Entonces, realmente tenemos problemas graves que empiezan desde la base de la formación, porque estamos formando muchachos que ya desde que salen del colegio o la universidad, desde el colegio, digamos, ya no tienen opciones. No pueden entrar a un centro público, de académico público, porque no hay cupos, porque no me dio la nota, porque porque el 70% del presupuesto se fue en salarios, y entonces les toca ir a trabajar y a estudiar en la noche a los que tienen suerte, o a trabajar y no poder estudiar. Entonces, las opciones se van a cortar. Profe, para ir cerrando este tema, me gustaría poner esto en el contexto electoral. ¿Cuál sería su consejo hoy para los costarricenses que nos escuchan, entendiendo que la problemática va mucho más allá de un voto que va a durar 4 años? ¿Cuál sería su consejo? ¿Qué es lo que tiene que tener hoy el elector muy claro a la hora de ir a sufragar su voto para ver si podemos empezar a enderezar esto? Ay, qué difícil, porque está hablando con alguien que tiene en este momento histórico del país, tiene un concepto diferente y tal vez no sea muy popular lo que vaya a decir, pero lo voy a decir. O sea, creo, le voy a decir, creo, si las personas me preguntan a mí,
¿Por cuál va a votar? ¿Tiene esperanzas? ¿Cree en algo? Y aquí podemos diferir, eso no hay ningún problema. Lastimosamente, creo que esta es una nueva raza política, que es la que necesita el país para estas elecciones, no va a surgir. Lastimosamente, donde se tiene que escoger lo menos, de lo menos, de lo menos, menos malo que existe. Y eso es lo que yo digo, o sea, no se traguen todos los discursos que ustedes están escuchando, sean muy críticos, de mi concepto no existe. Yo pienso que lo que yo creo para cambiar el país es que debemos actuar en nuestro entorno inmediato y hay varias personas en diferentes cantones que lo están haciendo. Debemos actuar de nuestro entorno inmediato. Ante la impunidad, que usted la tocó varias veces, que la impunidad genera desesperanza en la población, yo creo que más bien esa impunidad nos debe generar motivación para poder nosotros comenzar a actuar en nuestros entornos inmediatos y comenzar a presionar. El pueblo tiene mucho poder y comenzar a presionar para que exista un cambio. Estudien los planes, léanse los planes, escojan, pero no sean aquí como las personas en mi cantón, que ya escuchan al primer candidato y viene y les da una bandera y les da una palmada por la espalda y ya se van con todo y vuelven otra vez a creer cuando nosotros sabemos que históricamente nos han tratado como ciudadanos de quinta. Yo pienso que sean muy críticos, no crean, sean desconfiados en todo, no pierdan esa desconfianza. Más bien, yo pienso que produce frustración. Hay gente que se envenena tanto, don Eduardo, se envenena tanto y se casa tanto con una propuesta política que luego genera frustración y no quiere nada. Eso es peor luego, porque no formó, no tuvo un criterio crítico. Tengan un criterio crítico, sean muy desconfiados, pero sigan trabajando para cambiar su entorno inmediato. Y aquí lo voy a enlazar con el tema educativo. Yo tengo hijos pequeños. ¿Qué puedo hacer? Ahora sí, háganme la pregunta, Eduardo. ¿Qué puedo hacer con esta crisis educativa? Vea, lamentablemente trabajar desde la casa. Yo con mis hijos, el sistema educativo dice que ahora pueden aprender a leer hasta tercer grado, que no hay ningún problema. Mis hijos aprendieron al primer grado, en la casa aprendieron. Ellos tienen las herramientas en la casa para ir desarrollando habilidades científicas, de pensamiento crítico, de resolución de conflictos, de trabajo cooperativo, pero desde la casa existen muchas formas, y esta es mi especialidad, la tecnología educativa, de aprovechar recursos que son libres, los recursos abiertos que son libres. Lo que pasa es que las personas todavía no tienen, muchos padres, la habilidad para agarrar esos recursos y sacarles el jugo, canales completos que son súper útiles y comenzar a formar nuestros hijos ante una gran deficiencia y formarlos en la parte educativa y también en la parte crítica y en la parte de ser creativos, de ser también emprendedores, de tener plan 1, plan 2, plan 3. Hay muchos, y vea, aquí yo sé que se van a identificar muchos padres. Hay muchos padres de familia que tienen hoy personas en la casa con títulos y no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque estudiaron solamente para eso, no estudiaron para adaptarse, no estudiaron para emprender. Tal vez tienen atrás, y yo voy a hablar desde mi concepto rural, ¿verdad? Tal vez tienen atrás una finca de 3, 5 hectáreas, esa familia con el hijo sentado en el sillón ahí esperando que obtener ese trabajo en el call center. ¿Verdad? Y teniendo 5 hectáreas que las pudo haber trabajado mientras tanto, o teniendo un plan B, haciendo algún proyecto de tilapias, haciendo algún proyecto de agroturismo. Me explico, o sea, porque estamos formando robots y sacamos de nuestro currículo cosas importantísimas, esa capacidad de adaptarse. Entonces, yo sé que la pregunta que usted me hizo, pero tenía que hacer ese cierre. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos? No esperen en un político que le cambie su realidad. Trate usted primero de cambiar su realidad y sea muy desconfiado para estas elecciones que están muy convulsas y está lleno de un montón de mañosos también que tomaron ideas y que secuestraron y compraron también proyectos de políticos pequeños, los compraron y las manos están metidas por todos lados. Sean muy desconfiados. Yo sé que esto no es popular, pero es mi consejo.
Pues para eso lo traemos a usted, profe, porque usted dice las cosas como son y eso es lo que nos gusta decir en este programa. Nosotros no le debemos favores a nadie, no tenemos que caerle bien a nadie, decimos las cosas como son de primera mano. Eh, entonces, pues de eso se trata. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que siempre es muy enriquecedor hablar con una persona que vive la problemática desde la vivencia del día a día y no desde una cúpula o desde cómo me imagino yo que es el problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, aquí lo estaremos invitando. Esta es su casa. Como usted dice, me siento en casa, pues esta es su casa Para y siempre servirle. será bienvenido. A las personas que nos ven, que nos siguen, muchísimas gracias. Realmente esto lo hacemos con dedicación. Sacamos el tiempo, los recursos, el esfuerzo para llevar información de primera mano a todos. Si le gusta el programa, por favor, dele seguir, dele me gusta, compártalo con sus conocidos. Esos son temas importantes. No podemos darle la espalda a nuestro país y a nuestro futuro. Tenemos muchachos que tenemos que sacar adelante y pues si no es a través de esa comunicación clara, concisa y ¿cómo se dice? Sencilla, profunda, pues no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que ser una comunicación sincera para que pueda hacer algún cambio. Profesor, muchísimas gracias. Para servirle. Aquí lo estaremos esperando. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y que pasen muy feliz noche. Para servirle, siempre.